Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire. Y hoy aquí acompañada por el doctor Roberto Crotogini. ¿Qué les puedo decir de Roberto, del autor del libro La Tierra como Escuela? Que por eso mismo en el año 99 surgió la idea de difundir la antroposofía y surgió este espacio de la Tierra como Escuela. Y hoy con un gran tema que como humanidad está muy en boga también, ¿no? Que se malinterpreta también lo que es el cerebro, qué pasa con los circuitos neuronales. Roberto, para los que recién sintonizan Mantra FM, es médico y su orientación es antroposófica, donde vamos a recordar para los que quizá nunca escucharon la palabra antroposofía, proviene del griego, antropo, el arquetipo del ser humano, y sofía, sabiduría, una sabiduría del ser humano, una sabiduría del hombre, una sabiduría de la humanidad. Rudolf Steiner, su creador, nació en el año 1861 y murió en Dornach, en Suiza, en 1925. La antroposofía es un camino de conocimiento que pretende conducir lo espiritual en el ser humano, a lo espiritual en el universo. Y hoy con este tema, Roberto, ¿es un misterio el cerebro? Bueno, yo creo que sí, es un misterio. Todos saben el gran desarrollo que hubo ahora de la neurociencia. ¿eh? Eh, Han ido descubriendo cosas insospechadas en el funcionamiento cerebral y lo están publicando. Entonces, periódicamente aparece alguna novedad donde hablan Uh-huh. de una manera distinta, también por el progreso de la tecnología, obviamente. Ahora se llega en profundidad a un conocimiento distinto de lo que es la materia, también. Y entonces se está poniendo en tela de juicio muchas de las opiniones y de las verdades, entre comillas, que nosotros aprendimos incluso yo como médico, ¿no? Yo tenía acá, hice un pequeño resumen en el libro, hacia una enseñanza bien. Vamos a decirles a las personas que Roberto escribió 3 libros. Su primer libro, La Tierra como Escuela. El segundo libro, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época. Y su tercer libro, Hacia una ancianidad sabia, que es lo que ahora Roberto nos va a introducir en esta ancianidad sabia. Lo que es importante es que el primer libro, La Tierra como Escuela, es la vida desde el nacimiento hasta los 63 años, porque se toma la vida en septenio, que es el trabajo que puedo hacer en la radio y con los grupos. Y otra cosa es, cuando han pasado, digamos, antes era común que una persona, digo antes, 40 años atrás, una persona de 60, 65 años, y una persona mayor, y no era raro que mucha gente muriera a esa edad. Uh-huh. Empezó a haber una longevidad, empezó a ver una duración, en parte por la medicina que se descubrió, en parte por las cosas que fueron apareciendo, y hoy día hay un número que no tengo ahora presente de millones de personas en el mundo que tienen más de 100 años, y va a haber muchos más adelante, en todo lo que es esto. Entonces, si pensamos en que el ser humano vive más años, el tema es cómo lo vive. No decir simplemente, ah, sí, vivió tantos años y está en la cama ahí acostado y mirando para arriba. No, hay que ver cómo se ayuda a esos seres. Y ahora también veo que no hablan de viejos o ancianos, sino que hablan de edad mayor o adultos Uh-huh. mayores, se dice ahora, ¿no? Es más coherente eso, ¿no? Que decir simplemente es un viejo, o a veces se dice anciano, pero se hablaba como despectivamente de eso, de cuando uno llegaba a cierta edad. Entonces, yo cuando estudié medicina, cuando se hablaba del cuerpo humano y se hablaba del cerebro, había algunas verdades que yo las destaco en el libro, que las quería recordar, que por ejemplo se decía que la formación del cerebro se llega hasta los 20 años aproximadamente. Por lo tanto, lo que pasa después, Dios dirá. El número de células cerebrales no se... es decir,
el número de células cerebrales no se modifica jamás. O sea que en el cerebro, las neuronas, si se destruyen, no se reproducen. Esto es característico. La neurona es muy sensible a la falta de oxígeno. Cuando hay una pequeña falta de oxígeno, la neurona se deteriora. Lo que uno aprendió que si había una lesión cerebral, no había solución. Ya está, una lesión cerebral y bueno, listo. Hablamos de un Parkinson, cualquier otra enfermedad. Decíamos, hubo una destrucción del cerebro y bueno, ya no hay nada que hacer. Bueno, esas cosas se han ido cambiando, por eso lo quiero meter, ¿eh? Había una escasa vitalidad neuronal que, como decía antes, las células no se reproducen y en consecuencia, eh, la polaridad de esto sería un órgano abdominal, por ejemplo el hígado. Al hígado se le puede traer un pedazo y después el mismo hígado sigue recuperando y constantemente está reproduciendo células. Así lo hace el intestino, así lo hace el estómago. Es decir, en lo que va del diafragma hacia abajo, la reproducción celular es una norma. En lo que hace a la cabeza, la reproducción neuronal no existe. Eso es lo que uno aprendió. Por lo menos no existía, ¿eh? Estos son los mitos que yo quería mencionar. Eh, También se estudió que en el cerebro hay centros específicos para cada actividad. Entonces, la neurociencia dice que tal actividad, incluso tomar una decisión o ser incapaz de tomarla y demás, obedece a ciertos centros que están en el cerebro. Hoy día se sabe que el cerebro trabaja todo el tiempo que estemos durmiendo, trabaja todo, no hay que hay zonas que no trabajan. En mi época se decía que uno tiene millones de células de neuronas y usa un 10% de lo que tiene nada más, porque lo demás no lo sabe usar. Entonces, si eso se difundía, como era, digo, 40, 50 años atrás, se hablaba de esta manera, una persona podía decir, bueno, vaya a saber las células que yo estoy usando de mi cerebro. Y un paciente se quedaba con esa idea. Ni hablemos de un accidente cerebrovascular. Y hay un accidente, hay una zona del cerebro que ya no funciona más. Bueno, ¿qué pasó? Esto está siempre dentro de lo que llamamos los mitos, ¿no? Eh, Otra cosa importante para lo que es la mentalidad del físico, del científico moderno. La materia del cerebro es la que genera el pensamiento. Eso lo hemos aprendido. De un cerebro puedo pensar. Muy bien. Quiere decir que el pensamiento, o sea, la conciencia, se debe a la materia. Esto es todo lo opuesto a lo que puede decir, por ejemplo, la antroposofía. La antroposofía nos enseña que hay un desarrollo, hay una razón espiritual para que el ser humano primero nazca, segundo evolucione su cuerpo físico hasta alcanzar lo necesario para que su espíritu, su yo, viva en ese cuerpo físico de esa nueva encarnación. Esto, lo que hemos aprendido es lo opuesto. Es decir, si la materia del cerebro genera el pensamiento, bueno, cuando ese cerebro está más o menos armado, generará pensamiento. ¿Cómo vive un ser humano que se cría o se vive con esa idea a otro ser humano que, como dice Steiner, reconoce la génesis espiritual del hombre? Si yo reconozco que espiritualmente hay una razón para que mi cuerpo exista, cambia completamente la forma de vivir. Si yo pienso que solamente si nos toca que el cerebro esté funcionando bien, poder pensar bien, y bueno, y Dios dirá, qué sé yo, no sé lo que va a pasar. Pero digo, estas son las cosas que uno aprendió como médico. Si veía a un paciente con una lesión cerebral, ya no se recupera más. ¿Sí? Ahí ya no hay reproducción celular. Roberto, por lo que estás transmitiendo, entonces cualquier ser humano puede revitalizar su cerebro. Totalmente, totalmente. Y ahora hay un neurólogo inglés también que lo habla. Una cosa que decíamos en un momento, que después de los 60 años ya no se puede aprender. Esto se enseñaba, los médicos se lo decían por ahí a un paciente. Y bueno, ya tiene 60, ya no puede aprender. Esto es ridículo, ¿eh? Porque hay gente de 70, 80, 90 años que está asistiendo a cursos para adultos mayores. Y están con pacientes míos que están aprendiendo computación. Tienen 70, 75, 80 años. Entonces el cerebro debe funcionar siempre hasta lo que podamos llamar el último día de vida. Siempre. Y tener confianza en que ese adulto mayor pueda tratarse o pueda vérselo como un ser humano normal. Hay un inglés, un neurólogo inglés, John Lorber, que dijo
que descubrió, eso a mí me tocó mucho, ¿no? Que las funciones intelectuales, estudió varios pacientes con funciones, no voy a dar todos los detalles, eso está en el libro, con personas con absoluto funcionamiento normal de su intelecto, totalmente normal, con cerebros casi licuados. ¿Está bien? Entonces, él observó que si ese cerebro casi estaba destruido totalmente, no alteraba eso la función del ser. Por eso yo lo tomé nota. Es un neurólogo, ¿eh? Este neurólogo inglés nos muestra que aunque el cerebro puede ser destruido, hay algo más importante que nosotros llamaríamos el alma, o el espíritu, que le da la fuerza necesaria para que tenga un desarrollo intelectual normal. Esto a mí me impactó. En un momento determinado, momentito, les voy a confiar una cosa personal. Yo he recibido muchos pacientes con una resonancia cerebral, resonancia del cerebro, que se le da para ver cómo está su cerebro por los problemas que tiene, con lo de olvido, mareo, lo que fuera. En casi todos los pacientes, qué sé yo, a veces de 60 años más o menos, veía que había una gran destrucción de los lóbulos cerebrales, o sea que faltaban o que ya no funcionaban. Estas investigaciones del neurólogo inglés me tranquilizaban porque yo veía que la persona funcionaba normalmente y veía la resonancia que decía todo lo contrario de la materia de su cerebro. ¿Mm? Bien, ¿qué hice yo? Me hice la resonancia cerebral hace varios años, porque dije, ya que esto es así, quiero ver cómo está mi cerebro. ¿Mm? Bueno, la tengo guardada la resonancia. Salió perfecta, sí. ¿Será porque uno estuvo trabajando siempre? Eso nunca supe por qué. Pero mi resonancia del cerebro salió como de una persona natural, más joven, lo mismo con todos sus lóbulos, todo perfectamente bien. Entonces siempre me llamó la atención. Hasta que en el 2002, ya estaba ya cerca de los 70 años en el momento, me entero de lo fundamental de esto, de la neurogénesis, como se llama también, me entero que este hombre se llama Alejandro Schindler, 2002. Este hombre hace una investigación con animalitos, con ratitas, y veía que cuando hacía ciertas modificaciones, le hacía aprender ciertas cositas en el trayecto, en laberinto para salir, las ratitas cuando las estudiaban, su cerebro estaba impecable, o sea que desarrollaban nuevos circuitos neuronales para cumplir con la tarea que le estaban ofreciendo. ¿Y qué hizo Schindler? Se dio cuenta que esas neuronas cerebrales nuevas eran tan útiles como las viejas que tenía la ratita. ¿A dónde lo llevó esto? Esto lo investigó en Estados Unidos, el Instituto Salk en Estados Unidos. Lo llevó al ser humano y ahí pudo comprobar que todos los circuitos neuronales que nosotros formamos con nuestra voluntad son tan útiles como los circuitos neuronales que ya traemos. Entonces, a ver, no quiere decir que somos magos o mágicos. El cerebro que uno tiene con unos cuantos años de edad, evidentemente va viendo una desvitalización o una reducción de la masa cerebral. Esto es común. Pero también es verdad, y esto es lo que todos ustedes tienen que saber, recordar y aprovechar, es que si yo hago un trabajo con mi vida de diferente, yo logro generar nuevos circuitos neuronales. Esa es la neuroplasticidad. No tengo un cerebro muerto que se nació, hasta los 20 años se crió y ahí quedó. Y hoy está todo destruido. No, hoy no es así. Hoy yo he aprendido, y como médico a lo largo de años, hay médicos que yo digo, ¿vos sabés lo que es la neuroplasticidad? Ah, sí, sí, que las neuronas se reproducen, pero a lo mejor tiene 30 años, no le preocupa el problema. ¿Eh? A mí, con la edad que uno va teniendo, me interesa saber que esto es una verdad. Entonces, ¿qué le sugiero a una persona cuando viene al consultorio y hablamos del tema? Bueno, por ejemplo, si tuviera que tomar el tren, aquí en la esquina hay una estación. Si todos los días sale por la misma cuadra, cruza la estación y toma el tren, el cerebro con una neurona se arregla, porque se transforma en algo mecánico. Pa, 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 pum. Ahora, si ella sale, da la vuelta a manzana y va por la otra calle y toma el tren, y el otro día hace al revés y toma otra manzana y da la vuelta y toma el tren,
El cerebro tiene que formar un montón de neuronas para cumplir con lo que yo estoy haciendo. Entonces yo estoy obligando a mi cerebro a que haga el mismo trabajito que hicieron las ratas cuando le cambiaron el laberinto. Porque yo sé que esa neurona que generan con su trabajo, esas neuronas les sirven. Si yo dentro del hogar, que eso lo he dicho alguna vez, tengo lugares donde cumplen una cierta función. Yo si pongo una cosa en la escalera, no es lo mismo que poner en un escritorio. Si la pongo en la escalera es porque la tengo que subir, la tengo que llevar arriba. Entonces la pongo en el escalón. Cuando la veo, la subo, ya está. Cuando tengo rincones en la casa, donde yo en ese momento estoy bajo un poco el nivel de lo que uno está haciendo, mira el rincón, que puede haber a veces una estampita, puede haber un caracol, lo que sea. Y en ese momento hay un momento de silencio interior, aunque sean 3 minutos, pero ya no estoy en la locura cotidiana, ya el cerebro, pum, paró. Y se quedó en silencio unos segundos y después sigue su trabajo. Entonces, cuando ubicamos un lugar para cada cosa, vamos a suponer la vida que vivimos, lo que hacemos, y una vez que ya el lugar está fijo, cada cosa que va en ese lugar está en otro lado, la coloco y la pongo en su lugar. Entonces estoy haciendo un trabajo externo que está influyendo en mi cerebro. Eso es lo que yo le explico a la gente. Que puede hacer tareas en la vida cotidiana que influyan en ese cerebro que no podía manejar. Y eso le da una confianza a la persona, porque se da cuenta que uno es autor y es responsable de ese cuerpo que está habitando. Entonces yo creo que esto es muy interesante, es decir, que sepamos algo que no se sabía hace 20 o 30 años atrás, que el cerebro puede reproducir neuronas que son tan útiles como las que están viejas, que pueden ir muriendo. Pero si yo puedo generar circuitos nuevos, aunque vayan muriendo lo que corresponde a la edad, esos circuitos me van a ayudar a vivir. No sé Esto si me- también cuando en la Tierra como escuela hablas de el hombre dormido y el hombre despierto. Ujú, En cuanto estamos despiertos, presentes, estamos eh, generando, despertando, creando ujú. nuevos circuitos neuronales. O sea Sí, que señor. cuando lo estaba, ¿no? Como relacionando a esto el hombre dormido y el hombre despierto, el estar presentes, Ujú. que tanto se habla del que estar presentes, pero nos damos cuenta que estamos tan dormidos que el darme cuenta que estoy dormido, ahí me doy cuenta y ahí desperté, cuando me doy cuenta que estoy dormido. Es como un trabalengua, pero es como tomar una decisión y poderla llevar a cabo, hacer cosas diferentes, como bien decías, tomar caminos diferentes, o cuando me levanto también, cómo me lavo los dientes, no hacerlo siempre mecánicamente. Y hablando de esto de lo mecánico y de lo creativo, sería interesante, Roberto, porque ayer estuvimos en el grupo de apertura espiritual y fue realmente algo maravilloso todo lo que transmitiste en el grupo, de todo lo que está pasando en cuanto a lo mecánico, en cuanto a lo tecnológico, que también nos adormece. Sí. Cuando no estoy presente, cuando hay algo que me absorbe y me pierdo yo, o sea, el yo no está presente. Sería interesante, por todo esto que estás trayendo en este momento, que estás desarrollando, también, digamos que si estamos muy frente a una computadora y no creamos imágenes, también estamos como atrofiando, podemos decir, ciertos circuitos neuronales. Bueno, el tema es complejo. En alguna medida sí. Si nosotros nos manejamos, digamos, nos entregamos a lo que es, yo creo que el trabajo que tenés que hacer vos también, todas las cosas que hay pendientes, que hay que llevar a internet, que hay que sacar, además, llega un momento que esto se mecaniza de tal manera que somos un poco esclavos del sistema. Hay mucha gente que sabe que yo no uso celular ni computadora, que hace años me decía, pero ¿cómo no vas a usar un celular? Y ahora me dice, te envidio, porque yo tengo que asistir a gente con problemas cervicales, con problemas de los hombros y con problemas a veces de ideas negativas que no pueden sacar de la cabeza. Entonces, ahí hay que darse cuenta
Yo hago una diferencia en lo que vos estás planteando y es lo que pasa de 63 a 70, que es el libro, 70 a 77 y 77 a 84. Ahí está. ¿Qué quiere decir? 63 a 70 hablo bastante de lo que es la jubilación. Teóricamente es una edad en la cual se produce la jubilación. Ahora, ¿qué pasa con esto del jubileo, la jubilación? Si a mí me jubilan, no que yo decido hacerlo, sino que estoy en un trabajo y me dicen, bueno, listo, está jubilado, me están diciendo, no trabaja más. Y en el fondo me están diciendo, ya no servís, ya lo tuyo no lo precisamos. Es muy distinto que uno se jubile así, o que decida la edad de jubilación y diga, ahora viene otro proyecto. Entonces no termina el proyecto que hacía y empieza uno nuevo. Yo atiendo a los dos tipos de personas, al que lo jubilaron y a la persona que decidió ella jubilarse porque ella tiene una tarea incluso de educación, de otro curso que va a hacer, etcétera. Entonces eso, la jubilación deja de ser lo traumático que era antes. Entonces, yo digo que de 63 a 70 años lo que hay que trabajar, que vos me estás preguntando, es la voluntad. Yo no puedo decir, me jubilé, me siento en la cama, estoy con la computadora todo el día o viendo televisión. O comiendo sin parar porque no tengo otra cosa que hacer y no hago ninguna actividad física. No. De 63 a 70 tengo que concurrir a un gimnasio, tengo que caminar todos los días, tengo que hacer alguna actividad física para estimular mi cuerpo, para estimular la circulación. Y mi cerebro va a estar diferente. ¿Mm? Entonces uno dice, ah, bueno, está bueno. Eso es para moverse. Y de 70 a 77, ¿qué pasa? Ahí donde yo tengo que tener mucho trabajo con los sentimientos, con las emociones. Cómo equilibrar lo que podían ser emociones, o, por ejemplo, hay gente que me dice, yo soy muy irascible, o soy violento, o soy impaciente. Bueno, de 70 a 77 hay que trabajar los sentimientos, hay que equilibrarlos, no borrarlos o anularlos, equilibrar lo que se siente, equilibrar las emociones, las broncas que me puede dar lo que hace un hijo, o lo que no hizo, por qué no vino, tranquilo. Ahora ya no es el hijo que conociste, ya es un hijo grande y vos también sos grande. Entonces vos tenés que cuidarte a vos misma. Si no te cuidás a vos, esto es peligroso. Entonces ahí viene, de 70 a 77, cómo trabajar y equilibrar o armonizar los sentimientos. Y uno diría, ah, qué bueno. Y de 77 a 84, ¿qué me queda? Nada más y nada menos que saber o cultivar o trabajar el pensar. ¿Y por qué digo esto de esa edad? Porque ahí estamos más cerca, como digo yo, del arpa que del bandoneón, ¿no es cierto? Estamos más cerca. Entonces, es bueno que uno vaya pensando qué significa la vida, qué significa la existencia física, qué pasó en la vida que viví y qué es lo que viene. Entonces, si una cosa como esta llegamos mediante el pensar a entender lo que la antroposofía nos plantea, es muy distinto a ser creyente de una religión. Conozco muchos creyentes que se enojaron por lo que les pasaba en la religión y se fueron del lugar. Entonces se enojaron. Eso es otra cosa distinta, es una secta. A que alguien esté pensando y que cultivemos el pensamiento. Y obviamente si no hay, ya hay otro problema, un shock, sí, sí. Si esa persona llegó a los 70 y pico de años sano, bien, se puede trabajar. Si ya desde los 60 ya tiene problemas que ya no es la misma persona, bueno, eso es distinto. Estamos hablando de alguien que llegue medianamente normal. A partir de los 77 años en adelante, hay que educar el pensar y ver el mundo de manera diferente a lo que se veía antes. Porque no es el mundo que yo veo a los 77, a los 80, no tiene nada que ver con el mundo que yo veía a los 18. Yo veía, aparte era otro mundo realmente, pero aparte estaba visto por un joven de 18 años. Y no es lo mismo que verlo ahora. Ahora, como yo sé que mi cerebro no se destruyó, no se murió, no tiene más células, no. Esto está vivo, por eso estoy hablando, por eso estoy explicando y por eso lo estamos mirando. Entonces, si esto está vivo, yo tengo que educar ahora el pensar. Y después de los 84 años, ahí tienen que estar las tres funciones: la voluntad, el sentir y el pensar. Tengo que trabajar las tres cosas. A ver si está claro.
el cuerpo físico, tengo que trabajar los sentimientos y tengo que trabajar el pensamiento. Esa es la misión de un ser adulto mayor o maduro, ¿se entiende esto? Sí, totalmente. Acá, bueno, acá saluda Dori Núñez, buenas tardes, muchas gracias. Y dice, Mabel, ¿existe técnica alguna o existen alimentos para cuidar nuestro cerebro? Abrazo, Sol. Alimentos que El alimento, ayuden. el alimento es el alimento típico para, si no tenemos que hablar una hora de nutrición acá, los alimentos serían frutas, verduras y cereales integrales. Esas tres cosas, la fruta, las verduras y los cereales integrales, nos proveen de los hidratos de carbono, las lípidos y las proteínas que necesitamos. ¿Mm? No es necesaria la carne vacuna específicamente, tampoco es necesaria la leche. Yo siempre, cualquier alergista le va a sacar la leche a una persona alérgica, porque lo que hoy se toma no es leche de la vaca, es un preparado químico que se hace en el laboratorio. ¿Mm? Ustedes fíjense, cuando una de las grandes compañías que fabrican leche muestran los laboratorios, están todos con barbijo, están como si estuvieran en la sala de operaciones, porque ya se trabaja de una manera determinada con una leche que no es la leche de la vaca que yo tomaba de chico. Yo tenía un lechero en la otra cuadra que venía y era leche de vaca. Echaba así, ¿cuánto quiere? ¿Un litro, señora? Tomé. Y era de leche, tenía 8 años, 7 años, me acuerdo. Yo tomaba leche de vaca. Entonces yo estoy hablando de la leche actual. ¿Mm? Entonces esa leche que se vende en una persona alérgica, se suspende los lácteos porque puede traer problemas de reacciones alérgicas. Y si puede disminuir la carne vacuna, también. No tanto la carne de pescado. Pero si es de una alimentación sana, siempre tiene que haber frutas, verduras y cereales integrales. El arroz integral, el trigo sarraceno, todo lo que se compra en la dietética. Eso es una buena alimentación. Con respecto a la carne, yo he tenido padres vegetarianos, que el chico tenía 12 años y que nunca comió carne en su vida. Tenía una energía bárbara, jugaba al fútbol y demás. Y un día uno le pidió un análisis por otro motivo. Tenía más glóbulos rojos que cualquier chico que yo haya tenido. Nunca había comido carne. Entonces a mí la experiencia me dice que no es lo que aprendimos en los libros, tenés que comer tantos gramos de carne, porque está escrito en los libros, y de tantos gramos. Antes, cuando yo estudiaba, había mucha más cantidad de carne que había que comer que lo que se dice ahora en los libros. ¿Mm? Pero está escrito en el libro de medicina que hay que comer carne para la proteína. Bueno, yo he podido ver exámenes de sangre, yo digo uno que no me acuerdo, que me quedé asombrado por la cantidad de glóbulos rojos de padres vegetarianos. Entonces yo siendo padre vegetariano y tengo que ver al hijo, bueno, ahí vamos viendo, digo, pero el hijo tiene ganas de comer carne. Sí, mi hijo tiene ganas, bueno, si tiene ganas, por ahí le puede dar. Después un día verá qué pasa. Bueno, dice, no, él la rechaza la carne. Ah, y con la verdura y la fruta la come. Sí, sí, le gusta. Bueno, seguirle dando tranquilo. Entonces, para que haya un correcto pensar y para que haya un buen desarrollo, la verdura, la fruta, los cereales integrales, digo integral porque viene con la cáscara. ¿Eh? Ujú, Entonces esa cáscara, en la cáscara están las proteínas. Eso yo lo ingiero, ¿no? Y entonces me voy nutriendo. Pero a eso paralelamente tiene que haber una actividad física, que es importante, tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, anoche estábamos comiendo, a sí. comer, había una mesa, cinco personas, ¿no? Y un chico. Las cinco personas estaban hablando y el chico con una tablet, creo que era chiquitita así, pues sí está bien, pero tenía 4 años más o menos, él mirando todo el tiempo la tablet. ¿No? Estaban reunidos los padres, otro chico y demás. Ese chico no estuvo en la reunión, él estuvo en la tablet, en lo que estaba viendo, que es lo que está acostumbrado. Entonces, a eso me refiero. Si un chico está una cantidad de horas frente a una computadora, esa misma cantidad de horas el padre o la madre tiene que hacerlo hacer ejercicio físico. Es decir, hasta tal hora podés estar con la computadora. Ahí, o el teléfono, ahí lo dejás. Después va a venir el horario que te lo voy a dar de nuevo. Eso lo hacemos con muchos chicos. Que entonces saben que sus padres le dan un horario para usar el telefonito o le dan un horario para la tablet, para la computadora. Esas son reglas que vamos tomando actualmente para ayudar a lo que está pasando. Que nos encontramos, yo atiendo, por ejemplo, ahora no tanto últimamente, ¿no? Pero padres que vienen a hablarme de un hijo de 18 o 20 años que está encerrado en su habitación. Tiene la habitación y tiene un baño al lado en su casa, ¿no?
Y él está todo el día con la computadora y no sale de la habitación, ni siquiera baja abajo, al living, por ejemplo, al salón. No, está en su pieza. Entonces él no puede venir a verme. Vienen los padres para preguntarme si hay algo que se puede hacer. Entonces depende de cada uno, hay que ver cómo, con la alimentación, con lo que puede hacer, pero ahí hay un peligro futuro. Hay un peligro en cómo va a funcionar ese cerebro, seguro. Entonces hay que cuidar esto. No sé si está contestada la pregunta. Sí, también dentro de la antroposofía hay personas que se dedican a toda la parte de alimentación, como Marina Canet Gisser, y también hay los días de la semana, cada día de la semana rige un planeta, hay un ejercicio que nos ha legado, bueno, Rudolf Steiner, y hay un cereal, o sea que también Sí, es interesante, ¿no? Los colores, cada día es diferente, no es lo mismo el día lunes que el día martes, tampoco es lo mismo estar en verano que en invierno. Ya ahora veremos si se alarga este clima, porque todo se está modificando, ya no sabemos, claro. ¿no? Pero Veremos, esa es la voluntad, para tomar, decir, hago eso y lo cumplo. ¿Sabes qué pasa? exactamente, y cómo, como decía Roberto, el tema de la voluntad que está como muy atrofiada en estos tiempos. Eh, es como tomar una determinación, una decisión y poderla llevar a cabo Ujú. y poner toda la fuerza para eso. Y no Exactamente. porque, bueno, hoy hace mucho calor, uff, ya no doy más, tengo un calor bárbaro, no, ya, chao, ya se terminó el mundo. Entonces, bueno, me hidrato y sigo adelante. Ujú. Entonces, ¿cómo nos influencia tanto, ¿no? Lo externo Ujú. que hay que poder atravesar. Exactamente, no es Lo fácil. externo, poder atravesarlo, atravesar esos sentidos físicos, corporales, tengo calor, no doy más, a sacar una fuerza interna para ir adelante. Entonces, son decisiones a tomar. Si No es no, nos fácil. salimos de casa No, directamente. no es fácil, no es fácil. Entonces, es esto, cómo empezar a ejercitar esa voluntad. ¿Qué ejercicios, Roberto, podríamos, en este momento, podrías eh, transmitirnos algún ejercicio? Sé, por ejemplo, La finalidad para que decir, para revitalizar el cerebro, para poner esta voluntad en marcha. Bueno, vos hace un rato habíamos hablado fuera del micrófono el tema de hacer las cuentas, ¿no? De ah, sumar, cómo eso también nos revitaliza, porque ahora todo es la máquina. Entonces, en un momento hablamos de la diferencia entre una máquina, ¿sí? Ser algo todo el tiempo mecánico, a ser un ser humano. En principio, darme cuenta qué es una máquina y qué es un ser humano. La máquina es todo, aprieto un botón y ya está. El ser humano es un proceso. Entonces, si hago una cuenta y tengo que sumar, no aprieto un botón y ya tengo el resultado. Voy a hacer un proceso y voy a hacer una cuenta y voy a tener el resultado. ah, Cuesta mucho el proceso, porque todo es ya, y más con esta tecnología, que las puertas se abren solas, ya cuanto menos te muevas es más eficaz, todo te lo pueden traer a tu casa, ya no, ni tenés que ir a hacer quizá una compra, entonces todo se va robotizando. ¿Y dónde está lo humano en cada uno? De tomar una decisión, de ir hacia adelante, de moverme, ¿no? De ser consciente de lo que necesito. Bueno, todo esto me parece que es interesante porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿se puede revitalizar el cerebro? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para revitalizar el cerebro? bueno, algunas cosas te voy diciendo. Por ejemplo, yo les pido un horario a la mañana y un horario a la noche para que estén 5 a 10 minutos respirando. ¿Mm? Entonces, en ese horario, después yo lo paso a un grupo que hace trabajo así de enviar luz, ahí son 5 minutos en los cuales yo tomo la posición de una meditación y solamente me conecto con la respiración. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que yo solamente me conecto con la respiración, estoy abandonando pensamientos negativos o emociones desarmónicas, disarmónicas. Y yo estoy considerando la única atención de todo mi cerebro está puesta en el respirar.
Bueno, ahí empieza la calma. Entonces respiro, contengo unos segundos y luego expiro. Bueno, concentrarse en cómo entra el aire, cómo lo contengo dentro y cómo lo expulso a ese aire y lo dejo y me quedo sin aire. Entonces ahí estoy viendo dos momentos arquetípicos que tienen que ver uno con el nacimiento y otro con la muerte. La inspiración tiene que ver con el nacimiento. Cuando se corta el cordón umbilical, se produce la primera inspiración, la dilatación de los pulmones y el ser humano deja de ser un pez en el líquido amniótico para ser un organismo aéreo. Entonces, el inspirar y luego expirar tiene que ver con el último aliento de vida. Cuando hago y parto. Entonces, si yo controlo la respiración, que se llama el hermano menor de la muerte, y inspiro y expiro, ¿no? Lo que dice la inspiración me refiero al sueño. Cuando dice el hermano menor de la muerte es el sueño. Por el sueño dejo el cuerpo y después de la mañana lo vuelvo a retomar. La respiración constantemente me está haciendo tomar contacto entre lo que es la vigilia y lo que es el mundo onírico, o sea, el mundo espiritual. Entonces, 2 veces por día, a un horario determinado, que puede ser las 8 de la mañana y las 9 de la noche, ahí me siento, durante 5 a 10 minutos hago esta respiración. No se dan cuenta cuando se cumpla una semana haciendo esto, de los cambios que se pueden dar en el trabajo, en la familia, en la actitud, en todo. Pero hay que hacerlo. No, hoy pude, no, no tuve tiempo, no pude. No, eso no existe. Me pongo a hacerlo y no hay otra cosa que me lo saque. Primero es eso. Eso significa voluntad en acción. Bueno, esos serían 2 tiempos en el día que yo respiro con conciencia. Primero. Segundo, esto que le decíamos a ver de la cuenta, yo tengo hace años la costumbre de cuando llega la cuentita al supermercado, sumar todo, para arriba, primero decir, primero para abajo, todo, ¿no? Y después de abajo hacia arriba, luego, así subiendo y bajando, cada vez lo voy haciendo más rápido. Y otras veces ya también me está pasando que yo voy sumando 6 5 11 2 21 y después viene un 3 un 2 y un 1. Es decir, un 3 y 2 son 5 y después viene un 5 un 3 un 2 y un 5. Bueno, estos son 3 2 5 y 5 son 10. Entonces, en vez de sumar de los 21, los 3 los 2 los 5 21 y 10, 31, y sigo para abajo. O sea, le estoy obligando al cerebro a hacer un trabajo extra, que no es solamente sumar así, sino incorporar cuando la suma da 10 o da 5 a veces, lo voy sumando. Después de esto, ¿qué hago? Con la computadora, con la calculadora, confirmo si lo que dice la cuenta está bien. Está claro. ¿Por qué? Porque yo con esto me puedo equivocar. Ya hice el trabajo, ¿está bien la cuenta? Entonces con una calculadora, lo que debo lo sumo, está perfecto. Entonces esa es la calculadora que me corrobora que mi cerebro trabajó bien. Entonces yo estoy utilizando la máquina para una ayuda. No estoy dependiendo que la calculadora me dijo cuánto es. Entonces, cuando yo tengo que sumar cosas así, hago el cálculo con la computadora. Muy bien. Y después tengo el número acá y lo sumo a mano. Cuando el número que lo sumo coincide, le hago un tilde a ese, porque eso ya está comprobado por mí y por la máquina. Entonces le hago un tilde que está bien, no tengo duda que está bien. Pues si no puede haber errores. Digo, no, yo lo sumé así, me equivoqué y tengo que pagar. O me deben algo. ¿Entiendes eso? Entonces, para que me otro Sí, ejercicio sí. más. El otro ejercicio que es importante es que cuando están dentro del hogar o de su casa, donde fuera, ustedes de repente tienen que hacer algo. Deciden hacer algo, tengo que ir a, no sé, a la pieza. En el momento que empiezo a cambiar hacia la pieza, me acuerdo que dejé algo en el baño. Entonces interrumpo la acción y voy al baño a buscarlo. Y después digo, ay, ¿para qué tenía que ir a la pieza? Entonces, hay estudios realizados, para la revista Nature salió un efecto muy interesante, que no debemos interrumpir el destino que elegimos para hacer. Entonces, si yo quiero ir allá, sí. Si alguien me habla, sí, ya voy, un momentito, pero primero cumplo lo que yo pensé y después viene el otro acto.
Entonces siempre recuerdo que yo estudiaba medicina, en mi época no había televisión, escuchaba la radio, leía un libro y estaba estudiando, y hacía todo a la vez, las tres cosas a la vez. Tenía 18, 19 años, 20. Bueno, acá, con más años, lo que hay que hacer es una cosa por vez y no interrumpir lo que nos planteamos. Entonces, cuando hacemos esto en la vida cotidiana, mantenemos lugares en los cuales yo hago un momento de silencio, entonces ahí vamos tranquilizando, el cerebro no va entrando en la locura, Mm. lo puedo manejar, digo, entonces ejercicio para No hacer, interrumpir la acción, o sea, si no yo interrumpir la voy acción. a un determinado sitio, no es que, mejor voy a poner el agua y hago otra cosa y después voy a hacer lo otro. O No. sea, me parece que es como un orden. Hay algo dirigido. Otra cosa más, yo por ejemplo me voy a acostar a la noche y me acuerdo que al otro día tengo que traer a lo mejor, qué sé yo, la pasta científica la tengo guardada en la caja del consultorio. Entonces, y ya puse la alarma, no tengo que ir allá, agarro un papelito y lo pongo en el escalón que va al consultorio. Y digo, este papelito es la pasta dentífrica. Y me voy a dormir. Me levanto a la mañana, veo el papelito y digo, ah, la pasta dentífrica. O sea, yo hago señales para que el cerebro, viendo la señal, recuerde el motivo. Entonces, otra cosa es que lo escriba. Está bien, perfecto. Pero si yo lo hago con objetos o con un papelito o con cualquier cosa, un destornillador que lo ponga ahí, cuando vea el destornillador en el carro, pará, cuando pongo el destornillador es porque tengo que hacer tal cosa y pongo el destornillador. Es como si lo hubiera escrito. En cuanto yo lo veo a la mañana, lo cumplo. Entonces yo estoy aliviando mi cerebro. Le estoy dando facilidad a que se pueda ocupar de las cosas que no puede ocupar. ¿Entiende eso? Acá, bueno, Osvaldo Rodríguez, bueno, muchas gracias Osvaldo por estar ahí acompañando este espacio de la Tierra como Escuela. Dice excelente, como siempre. Saludos a ambos y gracias por esta propuesta sí humana. Saludos, Romina. Muchas gracias a los que están ahí acompañando también con todos estos temas para reflexionar juntos y veamos el tema de esta Vitalización. revitalización Exacto. de lo neuronal, de este gran sistema, ¿no? Porque es como una gran red, un gran tejido. Y estás dando ejercicios que, siempre digo, son simples, pero son difíciles, porque estamos muy dormidos. Sí, señor, es verdad. Entonces, es un gran camino, en principio, darnos cuenta que hoy no pude, me olvidé. Entonces, como hablo del olvido, ¿qué es el olvido y el recuerdo, Roberto? Eso es largo el tema. Es para otro programa, me Sí, sí, parece. sí, en el libro está escrito eso, ¿eh? Vamos a hablar, porque es un poco largo, pero me parece que es interesante. En principio, ¿qué olvido? ¿Qué necesito olvidar? Porque una cosa es querer recordar y me lo olvido, o realmente algo que es bueno olvidar para seguir adelante, El olvido es porque lo importante. solté. El olvido es importante, Entonces el totalmente. olvido también. Si en este Hacemos- momento recordaríamos todo lo que vivimos desde la mañana, no digo desde que nacemos, sino de todo lo que pasó hoy, tenemos que hacer un trabajo acá para a ver qué pasó hace un ratito, qué almorcé y sigo para atrás y me voy dando cuenta todo lo que ha ocurrido hasta que hoy me desperté por la mañana. Si recordaría todo paso por paso, hay un cuento de Borges que tiene que ver con esto, pero eso lo puede hacer una computadora. Fíjense que es interesante, una computadora perfectamente puede. Le podemos acumular datos y ponemos y todo lo va a decir. Ahora el ser humano es una gran diferencia con una máquina. Pues hay que usarla, hay que saber cómo utilizar, es decir, cómo ser dueños de lo que hemos inventado y no ser esclavos de lo que inventamos. Esa es la gran duda. ¿Qué pasa el día de mañana si el orden, el orden superior o el poder lo tiene la máquina? ¿Cómo tiene la máquina? La máquina es una creación humana. También en la máquina, eso lo hablamos el domingo, ellos hablan de circuitos neuronales. O sea Igual que que lo mismo que estudian el cerebro,
también lo han dicho en la computadora para que nos dé el informe que nos da. Lo que nos fascina siempre es la rapidez y la precisión. Entonces, eso no es lo que tenemos que lograr, rapidez y precisión. Mm. Tenemos que lograr un equilibrio. ¿Mm? Entonces, la máquina nos da simplemente lo que ha sido, de lo que ha sido provista. ¿Mm? Entonces, hemos hecho un trabajo, hemos incluido, como dijimos ayer, 175.000 millones de partículas para el habla, y la máquina puede hablar. Entonces, hasta puede decir, disculpame, me equivoqué, cualquier cosa, pero no es que la máquina está preocupada, angustiada, no tiene sentimientos, no es un ser orgánico, eso es lo que hay que diferenciar. Es un ser, un elemento, no ser, elemento mecánico construido por el hombre. Entonces no hay que fascinarse o engañarse. Lo que decías vos del olvido, el olvido es importante para poder convivir, porque si no, no podríamos convivir. Hay cosas que hay que dejar de lado. Es distinto al recordis o recuerdo. Por ahí, corri quiere decir corazón. Algo que traemos, por ejemplo, una persona fallece, ¿qué le sugerimos a los deudos? Que se reúnan, te lo hicieron también con tu papá, se reúnan y vayamos recordando todos juntos, si tenemos fotos o algo, los momentos felices que pasamos juntos. Esa es la mejor ayuda que le podemos dar al que partió. Porque ese que partió está el alma, está ahí, el cuerpo está acá. ¿Mm? Y el alma está recibiendo todas nuestras impresiones. Y yo me acuerdo cuando lo de tu papá, que en la mesa nos reíamos, que había fallecido hacía 2 días, y estábamos riéndonos de las cosas lindas que nos acordamos. Y personas que yo les he recomendado y si lo han hecho también me han contado lo mismo. Sí, nos parecía raro que estamos riéndonos, porque eran cosas lindas, eran cosas felices. Y esas cosas felices hay que vivirlas y reconocerlas como si estuvieran ocurriendo ahora. Y las cosas negativas, en algunos casos hay que poner un olvido, no taparlas. Poner un olvido para poder vivir. Después, una vez que llega el momento, las tratamos a ver qué enseñanza me dejaron. Entonces, el olvido no es para que nunca más me acuerde lo que pasó. El olvido es simplemente para que yo pueda convivir y no tenga una idea fija que me está atormentando. Eso es lo que hay que eliminar. Y para eso siempre hay un trabajo. Hay que ver la voluntad que la persona tiene para cumplir con el trabajo. ¿Entendés? También es qué recuerdo y qué olvido. ¿Qué Si siempre recuerdo? me olvido de todo, Ah, ¿no? Y bueno, me olvidé, todo me olvidé. Me parece que es un gran tema para profundizar, el recuerdo y el olvido, porque para mí el recordar es tan esencial en el ser humano, el poder recordar, pero a través de un trabajo interno, para poder llegar, eso para mí es la biografía humana, para poder llegar más allá de lo que no voy a decir antes del nacimiento, porque ya me voy a algo muy, muy grande, pero poder cada día ir recordando un poquito más el camino que hemos recorrido. Y en un lugar está, porque quedó grabado en un cuerpo que nosotros le llamamos el cuerpo etéreo, el cuerpo vital del ser humano. Ahí están todas las imágenes grabadas en ese cuerpo. Y con una conciencia despierta, podemos acceder a todas esas imágenes para poder encontrar ese hilo conductor que hace que hoy nuestros pasos, sí, un paso que nos llevó a otro, nuestro camino, a estar hoy donde estamos. Yo a veces digo, dos personas no podemos estar en el mismo lugar. Un cuerpo ocupa un espacio, nos guste o no nos guste. Dos cuerpos no pueden caminar por el mismo sitio. Es cada uno pisa en un determinado lugar. Por eso cada huella es única y ese camino es de cada ser humano. Y si lo respetamos, veneramos nuestro propio camino, nuestra propia historia, nuestras propias decisiones, equivocaciones, errores, para seguir aprendiendo, porque no somos perfectos, no somos esa computadora que hace todo lo que se le grabó, somos seres humanos y como tal en proceso de evolución. Entonces aquí, bueno, ya nos queda muy poquito, Roberto, para cerrar el programa. Me parece que sería bueno cerrar hoy con un pequeño ejercicio, ah, quizá de respiración,
alguna meditación así para cómo podemos revitalizarnos en 2, 3 minutos, así sencillo, un pequeño ejercicio, Roberto, para dar cierre a la Tierra como escuela. Bueno, hacemos lo que estuvimos planteando, de sentarnos cómodos, sentir entonces, colocar las palmas hacia arriba sobre los muslos. ¿Qué quiere decir las palmas hacia arriba? Que me estoy entregando. Me estoy entregando. No me estoy defendiendo, no estoy actuando compulsivamente, estoy abriendo las palmas. Me siento derecho, bajo los hombros, y en esa posición, como dije antes, empiezo a observar mi respiración. El aire que entra, cómo los pulmones se dilatan y cómo los pulmones expulsan el aire para ingresar nuevamente este aire terrenal, el aire que nos brinda la atmósfera terrestre, el hecho por el cual estamos vivos, el hecho por el cual somos nuevamente en esta vida, en esta encarnación, una persona física. Y así como estamos sentados, y de acuerdo al tema de hoy, voy a observar una luz potente, inmensa, en mi cabeza. Voy a sentir que mi cabeza se ilumina como un verdadero sol. Y cuando esta sensación penetra en mi cuerpo, cuando esta sensación se produce cuando estoy respirando pausadamente, hay otro foco de luz en el centro de mi pecho, donde está el esternón. Y ahí vamos a ver la luz de la cabeza, la luz del corazón, y tiene que ver con el sentimiento, y la luz de la cabeza tiene que ver con el pensamiento. Se ilumina la cabeza, se ilumina el tórax, y ahora, oh sorpresa, se ilumina la pelvis. Se ilumina la pelvis por encima del pubis. Es el tercer sol que sentimos en nuestro cuerpo. La cavidad cefálica, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Pensamiento, sentimiento y acción. Cuando digo cavidad abdominal, pienso en los miembros. Y que para que los miembros se muevan, el hígado tiene que trabajar a full. Entonces, la cabeza, el tórax y el abdomen son una verdadera luz. Muchas gracias. Gracias a todos los que siguieron escribiendo. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, 16 horas Argentina, en este espacio de la Tierra como escuela. Vayan agendando los que quieren comunicarse para las distintas actividades al 11 31 74 84 80. El WhatsApp 11 31 74 84 80. Muchas gracias. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com.
Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina más 54 911 3174 8480.